Hemos estado tocando el libro de Hechos, amén, ya llevamos varios meses estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos como nunca lo hemos visto, pueden tomar su asiento. El libro de los Hechos como nunca lo has leído, el libro de los Hechos como nunca lo has visto, amén. Porque es necesario entender el libro de los Hechos, amén, como los apóstoles lo vivieron, amén, de la perspectiva de los apóstoles, como los apóstoles lo entendían, de la perspectiva de su pueblo, de la perspectiva de su gente, amén, de la perspectiva del pueblo de nuestro Mesías, Señor y Salvador, amén. Así que es necesario ver la palabra de Dios por medio de la perspectiva correcta, amén. Porque como hemos dicho en un pasado, es una cosa ver de afuera hacia adentro por medio de la ventanilla, amén. Es una cosa diferente estar viendo de afuera hacia adentro y viendo qué es lo que está pasando dentro de la casa, amén. Uno no está ahí presente, amén. Es mejor estar en la casa, amén, y tener la perspectiva de adentro, tener la perspectiva correcta, amén. Porque somos de la casa, todos digan, somos de la casa, amén, somos del pueblo de Dios, somos de la casa de Dios, amén. Ya una vez que fuimos redimidos, amén, y así fuimos bautizados y ya recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lenguas un poquito y ya recibimos el Espíritu Santo, la unción de lo alto, no es porque sí, gloria a Dios que no, amén, porque ese es un comienzo, amén. Como dicen allá, como se dice afuera, como se dice en otros lugares, que el Señor dice, ven como eres. Ajá. Sí, el Señor te dice, ven como eres. Pero muchos pensamos que el Señor nos va a aceptar y a dejar como somos. Cuando hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas, cuando hay muchas cosas que tienen que ser transformadas, cuando hay muchas cosas que tienen que ser sanadas, cuando hay muchas cosas que tienen que ser enderezadas en nosotros, cuando hay muchas cosas que tienen que ser transformadas en nosotros. Amén. Bien hemos cantado en las canciones como nosotros éramos viles pecadores, pero el Señor nos halló, pero el Señor nos salvó, pero el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ¿qué hubiera pasado? Amén. Así que el Señor nos llama y nos dice, ven como eres, pero Él nos dice, no te voy a dejar como eres, no te voy a dejar igual. Amén. Porque lo que el Señor toma, lo hace mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que es parte de esa transformación que estamos viviendo en este día, es parte de esa transformación que debemos de tomar, es para tomar pasos hacia adelante, como dice la palabra de Dios, de gloria, en ascenso, amén, escalón por escalón, medida por medida, amén, para todos aquellos que quieren escalar, amén. El Señor nos llama a todos a escalar, el Señor nos llama a todos a subir a otro nivel, a subir más cerca a Él, porque cuando Él nos dice que subas, el Señor dice sube, el Señor no te está diciendo que subas nomás porque es para subir, el Señor te está diciendo que es tiempo de subir para estar más cerca de Él, porque Él está arriba, amén, esperándote a ti, gloria a Dios, esperando que nosotros subamos escalón por escalón, amén, gloria a Dios, para ser edificados, amén, en nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nos quedamos en el nos quedamos en el capítulo 9 del libro de Hechos, amén. Hemos visto, gloria a Dios, vamos a hacer un poquito de repaso. Hemos visto en el versículo 9, en el capítulo 9, versículos 17 al 22. Hemos visto, un poquito antes de eso, vimos cómo Pablo tuvo su momento, su experiencia en el camino a Damasco, amén. La verdadera experiencia en el camino a Damasco. Vemos que Pablo estaba en camino a Damasco porque estaba persiguiendo a los creyentes
en Jesús Yeshua, el Mesías. Amén. Él estaba persiguiendo a la iglesia, a todos aquellos que eran fieles a la palabra de Dios, que estaban buscando seguir, practicar la palabra de Dios y estaban esperando al Mesías que había sido proclamado, al Mesías que había sido profetizado, que había sido prometido al pueblo de Israel. Amén. Y vemos cómo hay un gran remanente que lo acepta. Pero vemos cómo se levanta otro movimiento, el movimiento, amén, general, predominante, de aquellos que no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías, amén, que Él era el indicado. Y vemos que ese liderazgo que tiene mucho poder, que tiene mucha influencia. Hablamos de cómo el sumo sacerdote toma cartas en el asunto, como es obvio. Sabemos que hemos visto en los últimos capítulos y versículos hemos visto cómo el sacerdote era un oficio de autoridad y de poder. Amén. Hemos visto cómo el sumo sacerdote efectúa el poder de poder influir al pueblo de Israel cuando no hay rey elegido en Israel, aún en tiempos de opresión, como lo estaba sucediendo en ese momento, que estaban bajo el control de Roma. Amén. Vemos cómo el sumo sacerdote y sus líderes y todo su concilio están tomando cartas en el asunto y literalmente mandan cartas de autorización por medio de Pablo a las sinagogas que están en Damasco, a las congregaciones, todos digan congregaciones. Okay, porque en aquel entonces la congregación de los fieles era todos aquellos, amén, que practicaban la palabra de Dios. Amén. Y entre todos ellos habían aquellos que aceptaron que Jesús era el Mesías. Amén. Esa era la dinámica de aquel entonces. Hablamos un poquito de la dinámica, cómo eran las cosas en aquel entonces. En la iglesia se congregaba en las sinagogas. ¿Okay? Porque obviamente en aquel entonces eran judíos. Eran miembros del cuerpo general de toda la población judía. Eran miembros, por ende, eran miembros de las congregaciones, las sinagogas judías. ¿Okay? Entre ellos había los creyentes que creían que Jesús era el Mesías. Y como habíamos visto en otros capítulos, lo menciono para que podamos encajarlo en nuestra mente, para que podamos conectar. Todos digan conexión. Todos digan conexión. ¿Ok? Recuerden que en otros capítulos anteriores, más temprano, vimos cómo muchos de los sacerdotes y muchos de los levitas, ¿okay?, de la familia de los sacerdotes y de los levitas, habían creído que Jesús era el Mesías. Así que dentro del mismo grupo de liderazgo, muchos habían aceptado que Él era el Mesías. ¿Amén? Esa es la dinámica de aquel entonces. Y mandan a Pablo, porque Pablo era una persona de autoridad. Porque vemos en el capítulo 7 y 8, vemos un versículo específicamente, no me acuerdo si es el capítulo 8, que comienza con el versículo 1. Parece que el capítulo 7, disculpen. Versículo 1 dice que Pablo aprobaba, ¿okay?, del castigo de la ejecución de, ¿quién era la persona que fue el primer mártir que fue muerto? De Esteban. Amén. Vemos las palabras exactas, es que Pablo aprobaba de lo que le pasó, la ejecución a Esteban. Okay, si analizamos las palabras un poquito, vamos a entender que cuando alguien aprueba de algo, significa que esa persona tiene cierta autoridad, tiene cierto poder, tiene ciertas responsabilidades y peso de autoridad sobre él. Y por eso vemos que Pablo se dirige a las otras sinagogas bajo la autoridad más mayor del sacerdocio, para entregarles cartas, para decirles que entreguen a todos aquellos que creen que Jesús es el Mesías, porque de acuerdo a ellos era una herejía. ¿Amén? Así que vemos cómo Pablo va, ¿verdad? Y en el camino, mientras él va hacia Damasco, hacia esas sinagogas en Damasco, donde hay más judíos
viviendo en Damasco, porque había comunidades judías en Damasco. Fuera de Israel había sinagogas, había población judía. Amén. Así como muchos de nosotros, ¿de dónde somos originarios? Unos son de México, unos son de Coahuila, unos son de Zacatecas, unos son de San Luis. A los poblanos se están representando hoy, ¿verdad? ¿Quién dijo Guerrero? ¿Alguien dijo Michoacán? Faltan los salvadoreños y los guatemaltecos, ¿verdad? Pero no están viviendo en sus lugares de origen, ¿verdad? Ahora residimos en la ciudad de Houston, condado de Harris, algunos en Fort Bend, otros Liberty County, ¿verdad? Así que de la misma forma había gente del pueblo, judíos, hablaban hebreo, arameo, algunos hablaban griego, porque sabemos que así como muchos mexicanos crecieron hablando inglés, muchos judíos crecieron hablando griego, ¿verdad? Y es lo que ellos acostumbraban a hablar. Sin embargo, eran judíos y se congregaban en sinagogas. Y muchos de ellos creían en el Señor Jesucristo. Pablo va con autoridad para tratar de detenerlos, de arrestarlos, aunque no les era lícito abiertamente por el poder que Roma tenía sobre ellos. Pero aún así quería ir a tomar a todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo, a llevárselos para ser castigados, para ser oprimidos, amén, en Jerusalén. Pero vemos cómo el Señor obra, vemos cómo el Señor interviene de una forma sobrenatural, amén. Y vemos cómo no le queda de otra a Pablo. Comienza Pablo, amén, a congregarse con los creyentes en Damasco. Amén. Poco a poquito, porque ustedes imagínense cómo estaban titubeando, cómo titubeaban. Amén. ¿Cómo es que titubeaban? Gloria a Dios. ¿Cómo es que ellos titubeaban? Porque esta persona, como bien dijo Ananías dijo, cuando el Señor le habló, Ananías tuvo una manifestación de Dios, el Señor le dijo, ve y ministrale, en pocas palabras. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y tenemos a Pablo, Saulo en aquel entonces, se conocía como Saulo. Si pueden irse a Hechos 9. Versículo 21. Todos aquellos que lo oían estaban maravillados y decían, ¿no es este el hombre que en Jerusalén estaba en contra y castigaba a todos aquellos que estaban, que llamaban en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y que tenía autoridad aquí para traer cartas con autoridad para llevar los prisioneros a los sumos sacerdotes? Amén. Así que vemos cómo en Damasco la gente se estaba rascando la cabeza. Amén. No se podían creer lo que el Señor había hecho en la vida de Saulo. Amén. Si nos vamos al capítulo 9, versículo 22 al 25. Pero Saulo, versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Amén. Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo.
Amén. Un gran cambio de 180 grados. Un gran cambio. Vemos a un Pablo que tuvo que caerse del caballo tal vez. Amén. Tuvo que caer en tierra ciego, diciendo: ¿quién eres tú, Señor? Amén. Y el Señor le dice: ¿quién es? Yo soy Jesús a quien persigues. Amén. Y le dice Saulo, luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Todos digan: ¿qué quieres que haga? Amén, porque vemos cómo es lo que él hacía, vemos cómo él estaba con una feroz ambición, intención, pasión. Amén. No era una pasión, es una pasión ferviente, ¿verdad? En hacer lo que él pensaba que era lo correcto. Lo vemos él haciendo algo que él pensaba que era lo correcto, pero en verdad estaba persiguiendo el propósito de Dios, estaba tratando de parar el movimiento de Dios. Amén. Él creyendo que estaba haciendo lo correcto, lo hacía con pasión, lo hacía con todo de nuevo estaba tomando acción. Él hacía lo que pensaba que tenía que hacer. Él pensaba que era justo que Esteban muriera. Él pensaba que era justo que toda esta gente debería ser perseguida. Y de repente se manifiesta Jesús. Y lo que pasa es que ahora él pregunta: muy bien, parece que como que ahí empezó en ese momento, en esa situación, en esa experiencia que tuvo con el Señor, como que ahí comenzó inconscientemente, no tuvo de otra que hacer, no tuvo otra mejor reacción más que decir: ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que me pides que yo haga? Amén. Y enfóquense, miren cómo es que Saulo, lo primero que hace es referirse a tomar acción. A tomar acción. ¿Amén? Porque él es una persona que sabe muy perfectamente sabe de que no es tan solo de lo que tú dices, no es tan solo lo que uno pretende proclamar, no es tan solo lo que uno pretende decir con sus palabras, que es, quién es uno, qué asume uno, qué cree uno, sino es lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer. Como se dice en inglés, las acciones hablan más fuerte que tus palabras. Actions speak louder than words. Y vemos que la primera pregunta que le hace Pablo al Señor, lo primero que le dice es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo no le dijo: oh, perdóname, Señor, perdóname, trágame tierra, ¿verdad? Eso no fue lo primero que dijo Saulo, me sigo equivocando. Todos digan Saulo, para ver si se me queda. Gracias. Eso no fue lo que dijo. No dijo perdón. No dijo: ay de mí, pobre de mí. Lo primero que él dijo es: ¿qué quieres que haga, Señor? Y vemos lo que estaba haciendo. Él llegó. El Señor le dijo: tú vete a Damasco y allí te diré lo que has de hacer. Y luego le dijo: ve a casa de Ananías, que él sabe que hay un hombre que se llama Pablo que ¿verdad? Es más, quédate en la casa parece que es que dice que la casa de Judá, dice. En la casa de Judas. ¿Okay? Una persona, un judío que vivía en Damasco. Y le dice a Ananías: ve a la casa de Judas. Y ahí está Pablo. Y está esperando a que a un hombre llamado Ananías vaya y le ore por él. Amén. ¿Y qué pasa después de que ora? Saulo perdió la vista por 3 días. Estuvo ayunando y orando porque él sabía que esto era de Dios. Él sabía que todo lo que había sucedido era de Dios, porque la luz vino ¿de dónde? ¿De dónde? Amén. La luz vino del cielo. Cuando algo viene del cielo, el cielo, heaven en inglés,
Cuando se habla del cielo, no se habla de ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ninguna otra entidad más que el Dios de gloria. Yod-Heh, Vav-Heh, Jehová, Yahweh, como algunos de ustedes les gusta decirlo. Amén. El Dios sobre todo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Rey del universo. Amén. Así que cuando una persona hebrea mira hacia el cielo y tiene algún tipo de contacto, alguna experiencia con el cielo, viene de Dios. No viene de un ángel caído, no viene de un fantasma, no viene de... Usted póngale nombre. Cuando siempre se habla del cielo, heaven, amén, siempre se trata de Dios. Así que él sabía de dónde venía esto. Esto venía de Dios. Amén. Recibió sanidad después de ayunar. Y vemos en el versículo 22, amén, después de que empezó a tratar de congregarse, a ganarse un poco a poco los amigos, los hermanos, ahí en Damasco, amén, porque estaban como gato, como dicen, gato de calle, like a street cat, los hermanos, amén, porque tanto habían recibido golpes, tanto persecución, tanto recibían amenazas, amén, tuvieron persecución, fueron perseguidos de un lugar a otro, que no sabían si confiar o no confiar. Amén. Esta es la persona que tiene autoridad de llevarnos, si nos pesca, de llevarnos a Jerusalén, pero ahora está proclamando este nombre. Amén. Y vemos en el versículo 22, Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Amén. Fortaleciéndose y confundiendo. Acción. Todos digan acción. Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. ¿Cómo confundía? Estaba demostrando que este Jesús es el Cristo. Ahora vamos un poquito más en detalle. Alguien dígame qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? No, pero ¿qué dice en griego? ¿Qué dice sin viva qué? Sin vivazón. ¿Qué es sin vivazón? Eso es el griego. Ese es el griego original. ¿Ok? Pero ¿por qué pongo eso? Porque ahí vienen las definiciones. Esa palabra que subrayamos ahí, que es demostrando en español. Dice demostrando en español, ¿verdad? Está subrayada. Es la original sin vivazón en griego, que significa juntar, entretejer. ¿Qué está juntando? ¿Qué está entretejiendo? ¿Está haciendo un tejido? ¿Está haciendo una fábrica? ¿Está tejiendo? ¿Está haciendo un chalín para el niño? ¿Está haciendo un trajecito para el niño? No. Algo está entretejiendo, pero no es algo físico. ¿Ok? No está entretejiendo una toalla, no está entretejiendo una prenda. ¿Ok? La siguiente definición es comparar. Todos digan comparar. ¿Qué dice la siguiente palabra? ¿Qué dice? ¿Y la siguiente? Amén. ¿Qué dice ahí la tercera definición? ¿Qué es? No los oigo. Acuérdense que esto va a YouTube. ¿Qué dice? La segunda. La tercera. Ok. La cuarta, ¿qué dice? Y la última. Instruir. Entendiendo más esos términos, entendiendo más esas acciones, podemos entender mejor qué es lo que estaba haciendo Saulo. ¿Verdad? Seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. ¿Por qué? Porque él juntaba la palabra de Dios. Amén. Él entretejía usando los textos en la palabra de Dios. Amén. Usando métodos, aún métodos rabínicos. Amén.
En otras palabras, métodos que los maestros de aquel entonces usaban para enseñar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Él estaba usando todos estos métodos de aprendizaje, de entendimiento, de interpretación de la palabra, para entender el significado de la palabra, y estaba entretejiendo y creando su conclusión y su defensa. ¿Okay? Estaba haciendo su caso. Él comparaba los textos bíblicos, él comparaba lo que decía la Torá, que son los libros de Moisés, con lo que decían los profetas, con lo que decían los escritos, amén. Los escritos, los salmos, ¿verdad que sí? Los salmos, libro de sabiduría, amén. Así que él estaba entretejiendo, estaba comparando y estaba considerando y estaba deduciendo, concluyendo dentro de las palabras, dentro de la escritura. Estaba comprobando y demostrando y estaba enseñándoles y los estaba instruyendo y diciéndoles, mostrándoles cómo es que Jesús era el Mesías, Yeshua el Mesías, amén. Él les estaba indicando por medio de la palabra, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Vemos en 2 Timoteo 3:16. Recuerda que desde niño conoce las sagradas escrituras. Le dice Saulo, le dice a Timoteo. Amén. En aquel entonces ya se estaba llamando Pablo. Porque él era Saulo. Amén. Recuerda que desde niño conoce las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, que es exactamente lo que estaba haciendo Saulo. ¿Okay? Esto él le había escrito mucho antes de lo que estaba pasando en el libro de los Hechos, amén. Pero vemos lo que él estaba haciendo. Es útil la palabra de Dios para enseñar y reprender, para corregir, que es lo que estaba tratando de hacer, y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien o de buena obra, amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos entender el mensaje principal de ese versículo. Amén. Ya después entraremos más en detalle acerca de qué significa la palabra de Dios en el contexto de este versículo. Pero esa es la lección para otro tiempo. Amén. Y vemos en Deuteronomio 6:6. ¿Qué es lo que dice? A ver, ayúdenme todos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como que eso incluye la mayoría, básicamente todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad que sí? Todo tiempo estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor al pueblo, estarán sobre tu corazón. Tuvimos una prédica acerca de qué significa estar sobre tu corazón. ¿Verdad que sí? Hablamos de cómo el corazón es una lista. Amén. Y en número 1 tú escribes lo que es más importante, lo que te viene a la mente enseguida, y esto es lo que vas a hacer. ¿Verdad que sí? Como la lista de quehaceres. No se te olvide comprar la leche. Pum. Y es lo primero que escribes, ¿verdad? Porque no puedes tener cereal si no tienes leche. Santo Dios. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo que está encima en la lista en tu corazón? ¿Qué es lo primero que está por encima en tu corazón? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que está por encima de tu corazón? Debería ser la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso el Señor dice, estarán sobre tu corazón, porque son prioridades, es lo primero que la gente va a ver de ti. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, donde quiera que andes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es lo que Saulo tenía en mente. ¿Okay?
Y cómo no, vemos a nuestro mismo maestro que dice en Mateo 4:4 y también en Lucas 4:4, vemos cómo nuestro Señor respondiéndole a Satanás cuando lo tienta, dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya saben por qué es que vemos a Saulo fortaleciéndose, lo vemos ayunando y orando por 3 días después de que tuvo ese episodio tan transformante, hasta cierto punto trastornante, porque es netamente trastornante, transformante, amén. Y lo vemos a él tomar acción, porque él le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Cálmate, yo te diré, amén. Y él claramente oye el mensaje. Y lo vemos enfocándose y usando la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Amén. Seguimos el texto, Hechos 9:22-25, por favor ayúdeme a leer, ahí está arriba. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban por las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. ¿Muy bien? Muy bien. Así que vemos claramente a nivel literal de la palabra, vemos cómo varios días pasaron, los judíos trataron de deshacerse de él porque no podían con su habilidad de poder tener la pasión que él tenía por la palabra de Dios, amén, para poder explicar la revelación que le fue dada, para poder comprobar que la revelación, la experiencia que él tuvo era divina y que verdaderamente este Jesús, este Yeshua era el Mesías que había de venir, el Mesías Hanagid, que era el Mesías electo, amén. No podían con la habilidad que él tenía para deducirlo usando la palabra de Dios, amén. No conjuraba ideas fuera del aire, no se inventaba cosas, amén. Hay gente que dice que la palabra de Dios puede ser arreglada de cierto punto y manipulada de cierto punto para que cualquier persona concluya lo que ellos quieren concluir y crearse una religión y crearse una idea y crearse una doctrina nueva. Falso. Eso es falso. Todos digan falso. Amén. Eso sucede porque hay gente que no entiende la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es íntegra. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Toda gente que dice que la palabra de Dios puede ser modificada o usada para crear una doctrina falsa, está hasta cierto punto sufriendo de una forma de ignorancia, por más leve que sea. Eso es algo ignorante a decirse. Amén. Porque es una cosa mala el ser ignorante, es un insulto. No, porque yo fui ignorante yo mismo. Yo se los acepto. Porque lo que uno no sabe, ¿amén?, es ignorancia. Cuando uno no sabe algo, uno es ignorante a ciertos temas. Cuando yo no sé acerca de un tema, soy ignorante de ese tema. No entiendo ese tema. ¿Amén? Hay cosas que no entendemos y somos ignorantes a esas cosas, porque nunca las hemos leído. ¿Ok? Eso pasa cuando una persona no entiende que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios no cambia, amén, que la gente puede tratar de torcer la palabra de Dios, quitarle y agregarle, y en la misma palabra de Dios se nos dice que aquel que le quita será quitado, y aquel que le agrega se le será agregado castigo, amén. Así que el que sabe eso
entiende. Amén. Que lo que Pablo estaba haciendo, conociendo la palabra de Dios, él estaba comprobando quién era el Mesías. Amén. Y que él había venido. Amén. Y por eso tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, llegó a sus oídos. Amén. Y ahí dice, pero sus discípulos, es posible que hayan sido sus discípulos, tanto como esa también es posible, porque hay otro manuscrito griego donde se dice que otros discípulos, amén, no sus discípulos de él, sino discípulos en general de Jesucristo, amén, hermanos en la fe, lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla de Damasco, amén, porque Damasco tenía murallas y hasta este punto, yo, por lo que yo entiendo, la ciudad antigua de Damasco, al parecer, no estoy seguro, no he visto los muros ni por fotografía, por lo que tengo entendido todavía por lo menos hay una sección de esa muralla, amén, y lo bajaron por una canasta, lo bajaron de la pared de la ciudad, amén. ¿Cuántas veces ha sucedido tal cosa? ¿Alguien puede levantar la mano y mencionar alguna otra ocasión en el relato histórico bíblico? Cuando los espías fueron a Jericó, también Gloria a Dios. Por la muralla, amén, gloria a Dios. Amén. Por la muralla bajaron a los espías, amén. Los 12 espías, cuando fueron a revisar, a inspeccionar la tierra, entrando a Jericó, los bajaron de la muralla, amén. ¿En qué otro caso vemos que se usa una canasta? Moisés fue salvo en una, amén, en la destrucción del mundo antiguo por medio del diluvio. ¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? Un arca, una canasta, técnicamente una canasta calafateada. ¿Verdad que sí? Técnicamente era una canasta. ¿Ok? Así que vemos ciertos temas, vemos ciertas cosas repetirse en el texto bíblico. Amén. Vemos ciertos detalles que vuelven a resaltar. Amén. La canasta de salvación. Gloria a Dios. Amén. Y vemos de Hechos 9, 26 al 31. Vamos a leerlo todos. El 26, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé le tomó y los presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Amén. Vemos que Saulo regresa a Jerusalén y estaba tratando de juntarse con los demás hermanos en Jerusalén, con la iglesia en Jerusalén, las congregaciones en Jerusalén, pero le estaban sacando la vuelta. Estaban acostumbrados a recibir patadas de este hombre, estaban acostumbrados a recibir maltrato, abuso, persecución. Mataron a uno, mataron a dos, mataron a Esteban. Y por lo que yo entiendo, mataron a Santiago, no muy tal vez sí, pero parece que fue en un versículo anterior, si no me equivoco, si no estoy brincándome la línea de tiempo. Amén. Así que no, él estaba intentando juntarse con los discípulos, los demás hermanos. Amén. Pero le temían, le sacaban la vuelta, no creían que era un discípulo, creían que lo estaba fingiendo, ¿verdad? Entendible. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Amén. Ahí es donde Bernabé le hace un favor, ¿ok?
ahí es como quien dice, recibió una referencia. Cuando alguien pide, oye, te puedo usar de referencia, quiero buscar este trabajo, o hazme cabida en la compañía o en el distrito, hazme referencia, mencióname, ¿verdad? Bueno, él tuvo que entrar, Bernabé tuvo que entrar a hacer una referencia ante los apóstoles, los demás apóstoles, los demás discípulos, para contarles cómo Saulo había visto al Señor, cómo él tuvo la experiencia en el camino a Damasco. Amén. Cómo es que de la noche a la mañana él supo que, ¿sabes qué? Estoy completamente equivocado. Ni para qué sentirme mal, ni para qué decir la regué, ni para qué decir estoy súper mal, ni para qué. Mejor pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que brinque? ¿Qué tan alto? ¿Verdad? La disposición de Saulo, la disposición de este hombre. Amén. Y Bernabé da testimonio de cómo él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Había hablado con denuedo. ¿No? Aquel hombre que andaba persiguiendo y tratando de matar y tratando de oprimir a la iglesia. ¿Ah? Ahora era el que ponía su pellejo en riesgo, arriesgaba su vida. Cambió así en cuestión de semanas, por la experiencia que tuvo con Dios, la experiencia que tuvo con nuestro Señor. Amén. Y ahora, en vez de ir a perseguir, tenía el valor y el denuedo de ser perseguido, porque conoció la verdad. Amén. Porque cuando conoce la verdad, amén, no hay nada que vale la pena, por la cual uno vale la pena que muera, si no es la verdad. Amén. Solamente la verdad vale la pena que uno muera, solo por la verdad. Amén. Y vemos cómo Saulo estaba dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Amén. Él le dio crédito, dijo, este hombre se levantó, en vez de perseguirnos, se levantó a defender la fe, a defender el nombre de nuestro maestro. Amén. Amén. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. Amén. Porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. Porque él estaba operando en la verdad, él sabía lo que era la verdad. Él llegó a entender que estaba sumamente equivocada, que estaba horriblemente equivocado en el pasado. Que él estaba completamente equivocado. Amén. Y cuando él estaba haciendo lo que estaba haciendo, cuando estaba completamente equivocado, dijo él, pues ¿sabes qué? Ahora que sé cuál es la verdad, ahora voy de igual manera, con igual magnitud, con igual pasión, con igual intensidad, voy a seguir, amén, voy a proclamar el nombre del Señor, amén. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Otra vez había alguien que lo quería matar. Esta vez eran los judíos helenistas, los que hablaban griego, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los mexicanos que hablan inglés? Hablamos de todo eso, ¿verdad? ¿Ven? Los que hablan español, los que hablan inglés. Ahora, bueno, los que hablan hebreo lo perseguían y también los que hablan griego lo estaban persiguiendo. Amén. Intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, se dieron cuenta, lo agarraron, se lo llevaron a Cesarea, que es un puerto. Amén. Lo agarraron, se lo llevaron al puerto y del puerto se lo llevaron a embarcar hasta Tarso. Amén. De donde él era, Saulo era de Tarso. Amén. Versículo 31, muy interesante. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la iglesia empezó a crecer de repente? ¿Que no estaban persiguiendo a Saulo hace unos cuantos momentos? ¿Ya? Ahora no estaban siguiendo a Saulo, no lo estaba persiguiendo. Él persiguió, ahora lo persiguieron afuera de Damasco y llegó a Jerusalén y lo estaban tratando de matar en Jerusalén. Pero ¿cómo es que la iglesia gozaba de paz por toda Judea y por toda Galilea y Samaria y era edificado? ¿Cómo es eso de que
ellos andaban en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo y seguía creciendo. ¿Ah? Ellos estaban haciendo discípulos, ¿qué más? Por- Porque vemos que Pablo se va, Saulo se va, y en cuanto Saulo se va, la iglesia gozaba de paz por toda Judea. Él se fue y entre tanto de que él se fue, entre tanto que él zarpó en el mar unas cuantas semanas a llegar a Tarso de nuevo, amén. La iglesia empezó a crecer, a ser edificada, a gozar de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Amén. ¿Cómo es que la iglesia comenzó a gozar de paz mientras estaban persiguiendo a Saulo? ¿Cómo es que de repente se va Saulo y ahora sí crece la congregación, crece? El número de los creyentes y el número de discípulos crece. ¿Eh? Tenía el testimonio de Pablo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Ananías que había de pasar con Pablo? Que él sufriría muchas cosas por nombre del Señor. ¿Y qué más? Ese versículo, ¿qué es lo que dice ese versículo? Regresamos al versículo 15, ¿verdad? Versículo 15 y 16. Desde el 16 dice, pues yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre. Amén. Y también en el versículo 15 que dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque este hombre he escogido a este hombre, me es escogido, con instrumento escogido es este hombre, perdón. Estoy traduciendo de la versión transliterada griego al español, ¿ok? Así que por favor tengan un poquito de paciencia. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, ante líderes reyes y ante el pueblo de Israel. Un paralelo, no es coincidencia. Isaías 53 habla del siervo sufriente en Isaías 53. Amén. Su pueblo sería rescatado, las naciones regresarían por causa de su sufrimiento. Amén. El Mesías sufrió, amén, en carne, murió en Gólgota, resucita, los discípulos lo reconocen. Las naciones comienzan a regresar, los discípulos son salvos. Vemos lo mismo ser repetido en Pedro. Amén. Es un paralelo en la vida de... Sí. Saulo camina las mismas huellas que el Mesías, que su maestro, amén, que Jesucristo, Yeshua. Así es un paralelo, amén. Así como el Mesías tuvo que sufrir, tuvo que pasar por una prueba, tuvo que sacrificar, de igual manera sus discípulos, él mismo dice, si me persiguen a mí, si me odian a mí, ¿qué esperas de ustedes? Básicamente estoy parafraseando. Ese es un método, es una tendencia que vemos en el texto, amén. Es una tendencia de estudio, amén. Es un concepto de estudio de mayor a menor y de menor a mayor, así se llama en español. Si eso le hicieron a tu maestro, continúas, ¿qué más te van a hacer a ti?
¿verdad? Y está profetizado que iba a suceder al Mesías en Isaías 53, como dice nuestro hermano pastor. Amén. Así que tenemos esa relación de mayor a menor, de menor a mayor. Amén. Cal va Omer Becal, así se dice en hebreo. Ya recibieron su hebreo por hoy. Amén. Gloria a Dios. Y sí es cierto, debería de suceder, así iba a suceder, porque Jesús mismo lo dijo. Amén. Pero vemos cómo el Señor le dijo a Ananías lo que tenía que suceder, que él tenía que sufrir y él tenía que ir a ser testigo, ¿verdad?, a las naciones, a los gentiles, a líderes y reyes y a la casa de Israel, al pueblo de Israel, a los hijos de Israel esparcidos por todas las naciones. Amén. Así que cuando zarpa Saulo, se está cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Es más, es posible que el Señor permitió que Saulo reciba esas amenazas en Jerusalén para que él se ponga en la posición, o se dirija a la posición, al propósito al cual el Señor lo ha llamado. Al dirigirse a Tarso. Amén. Entonces es que empieza a gozar la iglesia de gozo, empieza de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, y seguía creciendo. ¿Por qué? Porque Pablo, el propósito que Dios había puesto a Pablo ya se estaba empezando a cumplir. Pablo, el Señor dio la palabra y no iba a regresar esa palabra vacía, así que Pablo ya estaba llevando esa palabra a cabo. Él debería de ir a los gentiles, y no tan solo a ellos, sino a los líderes y a todos los demás en la casa de Israel que están esparcidas por todo el mundo. Amén. Ahí le vamos a dejar en a este capítulo. Amén. Seguimos con los otros 12 versículos que nos quedan del capítulo 9 la semana que viene. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.